40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues seguimos en 40 años en Historia de una época y volvemos a la rutina, a la normalidad, que muchas veces no es mala, y volvemos a hablar de los presidentes estadounidenses a lo largo del siglo XX y siglo XXI. Yo quiero decir que la introducción que hemos hecho hasta ahora, porque lo que nos interesa son los del siglo XXI, era un poco una introducción muy somera, muy por encima de aquellos presidentes que habían pasado por la Casa Blanca. Y qué mejor que para ello hablar con nuestro compañero, nuestro periodista, nuestro documentalista de cabecera, que no es ni más ni menos que JF La Mata. JF, ¿cómo estás? Muy buenas, don Javier, aquí andamos. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Porque si no me equivoco, yo hablo de memoria, ¿este sería el 5º episodio? Yo creo que sí, estábamos en JFK. JFK. Uno de los presidentes más, digamos, mitificados, para bien o para mal. Más para bien, a ver, como pasa con todos los mitificados, también tiene detractores terribles, porque basta que seas idolatrado por una gran mayoría para que una minoría le tenga un odio atroz a la figura de John Fitzgerald Kennedy, que fue simplemente un presidente más. Bueno, fue un presidente más, además tampoco estuvo mucho tiempo, estuvo 3 años hasta su asesinato el 22 de noviembre del 63, ¿no? Sí, en el fondo, claro, el mandato de Kennedy fue muy cortito, porque claro, si entendemos que a él le eligen en noviembre del 60, toma posesión en enero del 61 y le matan en noviembre del 63, pues claro, no llegó a cumplir el 3er año. Claro, ni siquiera eso, ni siquiera llegó a cumplir, estuvo 2 años y corto. Y claro, se quedó cerquita porque fue justo en noviembre del 63, o sea, fue justo, le mataron a los 3 años exactos de su elección. Con lo cual le faltaban un par de meses para haber cumplido el 3er año. A él, en el capítulo de los desaciertos, supongo que lo que más se le critica a nivel internacional fue la invasión de Vallacochinos, que en verdad eso se había planificado en la etapa de Eisenhower, pero le toca a él llevarlo a cabo. Bueno, le toca a él dejarles tirados a lo de Eisenhower. Claro, él lo autoriza, que lo que pasa es que en cuanto ve que la cosa no va bien, dijo, venga, retirada, que es algo que mucha gente le sentó lógicamente bastante mal en el Estado Mayor norteamericano, pero también es cierto que no tenía demasiadas alternativas, si lo pensamos bien, porque una vez los americanos lo que pretendían es que aquello pareciera como una especie de revolución espontánea del propio pueblo cubano contra la dictadura de Castro, ¿no? Era el plan. Eso, de hecho, si era posible hasta que pareciera que la gente que estaba allá dentro, no que venían todos los de Miami desde fuera pilotados por Miro Cardona. Una vez eso fracasa, claro, ya la imagen que ha quedado ante el mundo es, la palabra no es rebelión, es invasión. Claro. Ha quedado como intento de invasión de Cuba. Y eso pues no entraba en los planes norteamericanos. Aparte, aunque no hubiera ocurrido, pero bueno, si se daba el caso de que la Unión Soviética salía en la defensa, la teníamos liada parda. Por tanto, tiene cierta lógica que Kennedy no se atreviera a involucrarse mucho más en aquello. Fíjese en todo caso que luego Kennedy recuperó bastante reputación de cara al mundo occidental, en lo que comentábamos en el último programa, sí, con la crisis de los misiles, porque eso ahí fue un claro caso de una imagen, propagandísticamente hablando, de firmeza, que fue aplaudida en todo el mundo. Fíjese cómo sería la cosa que un país como España, indudablemente antifranquista en el año 62, o sea, no, pocos países serían, anticomunista en el año 62, pocos países serían tan anticomunistas como la España del 62, la prensa, cuando Kennedy hace esa rueda de prensa y dice, he ordenado el bloqueo a Cuba y doy un ultimátum, como no retiren los misiles de la Unión Soviética de allí, la propia prensa de España dice, uy, Kennedy se ha podido pasar, Kennedy ha podido ser más espectacular que eficaz, porque nadie quería oír la palabra ultimátum, porque ultimátum era la palabra previa a Tercera Guerra Mundial, con lo cual todo el mundo se asustó ahí. Y la verdad es que ahí afortunadamente salió bien la cosa, porque ahí fue cuando consiguió, es verdad que hubo alguna concesión política secreta, como ya comentamos el programa pasado, que es que se comprometió Kennedy a retirar los misiles que tenía en Turquía, que también está muy cerca Turquía de Rusia, como tú quitas los de Cuba, yo quito los de Turquía. Eso no se contó en ese momento, pero se acordó, el propio Bob Kennedy lo negoció en la embajada, Robert Kennedy se fue en la embajada de la Unión Soviética en Estados Unidos, y efectivamente se consiguió evitar la Tercera Guerra Mundial. Pero la imagen que quedó ante el mundo fue Kennedy
el presidente firme, con lo cual ahí mejoró un poco su imagen de lo que había quedado en todo el tema de la Bahía de Cochinos, que fue quizá el momento en el que quedó peor la imagen de Kennedy. Fíjate lo que te iba a comentar. Efectivamente, ahí dejó tirados a muchos cubanos que se me concentraron en Miami y provocaron lo que sería el desastre de Bahía Cochinos. Claro, desastre que costó varias vidas, y sobre todo muchos encarcelamientos. Fue la gran excusa. Mira, todas las dictaduras necesitan, digamos, un incidente, pero sobre todo un incidente fuerte que si quiere una excusa para una escalada de represión. Quiere decir, la primera gran escalada de represión del régimen nazi es cuando se quema el parlamento alemán, Van der Lubbe, y entonces mira, y entonces cuando con esa excusa encarcelan a los 100 diputados del Partido Comunista, ¿no? En el caso de otras dictaduras más típicas, pues un intento, en el caso de Saddam Hussein, cuando hace la primera gran represión, es cuando hay un intento de asesinato hacia Saddam Hussein, y entonces había un intento de asesinato, pues venga, purga. Hace poco en Turquía, cuando hay una gran ola de detenciones, es porque hay un supuesto intento de golpe de Estado, creo que estoy teniendo memoria de ser en 2016, y eso es lo que justifica. Siempre tiene que haber, digamos, un incidente. En el caso de Marcos en Filipinas fue un intento de un supuesto que luego reconoció que se habían inventado, pero bueno, de asesinato del ministro de Defensa. Entonces siempre tiene que haber algo. En el caso de la dictadura española, no es casualidad que no hubiera, digamos, a partir de la etapa moderna, de los 50 para adelante, ninguna escalada de represión de jornada negra, porque no hubo en el fondo ningún atentado o ningún intento serio de derribar el régimen, vamos a ser claros. O sea, no hubo ninguna... Lo más que hizo la oposición fue alguna huelga nacional pacífica en los años 50 que no se enteró ni la propia gente que se estaba haciendo. No hubo, siendo sinceros, en el caso de España no hubo ningún intento serio de derrocar la dictadura de Franco. Que lo máximo que hubo fue alguna de los crímenes de ETA que fueron, fíjese, con el de Carrero Blanco ni siquiera hubo un estado de excepción. Solo hubo uno en Guipúzcoa, cuando lo de Melitón Manzanas, y el de Madrid cuando Robano. Pero que no hubo. En cambio, en el caso de Cuba, el intento de Bahía Cochinos fue la gran excusa, y la mayor ola de detenciones y seguramente de ejecuciones, pero luego de detenciones que hubo en Cuba fue con la excusa de la Bahía Cochinos. Pues cuando veis, el imperialismo está a la vuelta de la esquina y vamos, las redadas son espectaculares, y es después de la intento de invasión de Bahía Cochinos cuando Fidel Castro se declara públicamente comunista. Hasta ese momento lo estaba negando. Oye, decía, no, hasta ese momento estaba jugando un doble juego, claro, lo que pasa tercermundista, es que... ¿no? Sí, pero no, y ahí ya en cambio tras eso ya dice claramente que sí, que efectivamente él es comunista, que funda el Partido Comunista Chino como Partido Comunista Cubano como partido único, proclama la revolución, y de hecho el caso más claro es que aunque oficialmente se inscribe Cuba en los países no alineados, la presencia de Cuba es una de las cosas que mejor acredita lo alineados que estaban los no alineados, pero es que además mete Cuba en la Comecon, que ya la gente no sabe qué es, pero la Comecon era el equivalente a unión económica que tenían los países del Pacto de Varsovia, y Cuba se integra en la Comecon, con lo cual ya queda claro en qué parte del mundo ha elegido estar Cuba, para la desgracia de los Estados Unidos, que no consiguieron... ¿Perdón? Sí, no, continúa. No. Que para rabia de Estados Unidos tuvieron de repente a un país de la Comecon, como tener un país de Pacto de Varsovia, en sus costas, y no lo pudieron impedir. Hay que ser justos, y ahí Castro derrotó totalmente a Estados Unidos al lograr establecerse. De hecho, el embargo contra Cuba lo decreta Kennedy, y es un embargo que ha estado vigente hasta Obama, con lo cual ha sido unos embargos, yo creo que es el embargo más largo de toda la historia económica internacional diplomática del planeta. Oye, fíjate, es verdad que Kennedy viene marcado su mandato por ese hecho. En política internacional hay que recordar que tanto el Partido Demócrata en esta época como el Partido Republicano no se diferenciaban en mucho, pero claro, también pasó a la historia primero en 60, cuando gana el debate contra Nixon, el primer gran debate televisado de la historia en las elecciones presidenciales. Nixon, que venía de estar 8 años de
vicepresidente con Eisenhower, es decir, que tenía un bagaje político muy fuerte. Kennedy venía con el tándem Johnson, Lyndon B. Johnson, perdón, que eran una figura, ¿cómo diría yo? La antítesis de lo que era Kennedy, guapete, tal, el otro un tejano, ¿no? Claro, hay que entender mucho cómo es la mentalidad del votante. Yo es que ya no los dos. Y no quiero que suene porque parece que cuando se dice esto es porque se quiere machacar a Kennedy, pero es verdad que Kennedy era una imagen muy atractiva como de actor, digamos, de cine, de héroe. Hay que recordar que Kennedy no era como otros que vieron después, como Dan Quayle, del que allá hablaremos, que se había librado la guerra. Kennedy estuvo en la guerra, había sido soldado. Pero con lo cual la imagen de cara a los votantes jóvenes, desde luego de las votantes mujeres, que era como un ídolo de la época, pero también de votantes jóvenes americanos que le podían ver como un modelo parecido a ellos, era el que tenía, digamos, más electorado que buscaba, digamos, una estrella, el chico joven que luchó en la guerra, defendió a sus amigos y porque tenía una historia ahí de que supuestamente consiguió salvar a 3 personas, etcétera. Y la parte ¿de qué carecía Kennedy? Uno, la parte de gestión, porque hasta que le nombran senador no había gestionado nada, y también había una parte que es la que una parte del electorado no le iba a perdonar, que es la del niño rico. Es verdad que luchó en la guerra, es verdad que había sido soldado, pero no venía de una familia en la que él hubiera tenido que llevar la metáfora del rancho, el que había cuidado sus vacas para hacerse hombre, el que había estado ahí cuidando algo a su familia, en la granja, no tenía nada de eso. Y eso era algo que una parte de Estados Unidos principal. Y en cambio, eso justo lo tenía Johnson. Johnson sí era alguien de pueblo. Sí, alguien que, oye, no es que fuera una familia humilde, pero sí había empezado trabajando en su granja, en su rancho, con sus vacas, se había hecho a sí mismo, con lo cual la parte que no tenía Kennedy del hombre hecho a sí mismo, el hombre que de la nada crea un negocio, en este caso Lyndon Johnson no es solo, pero su familia había sido de origen humilde y había montado un importante negocio, con lo cual esa parte sí la tenía Johnson. Aparte que además Kennedy, recuerde que era de familia de ascendencia extranjera, católica, tal, no era lo clásico protestante con raíces de 4 generaciones en Estados Unidos. Entonces era un tándem perfecto. Johnson siempre quiso ser presidente. Johnson fue rival de Kennedy en la convención del 60. Perdió. Primarias, eso es, sí. Quedó el segundo, ¿no? Después de... Eso es. Y Kennedy ahí tuvo la habilidad de decir, me interesa tenerle como aliado. Entonces, estate aliado conmigo, que en 8 años, cuando yo me retire, serás tú el que me reemplace. Y Johnson tuvo a bien aceptar, cosa que no todos aceptan. También aceptó Hillary con Obama tras perder ser su número 2 o número 3, lo que pasa es que luego Hillary no consiguió ser presidenta nunca, como sin duda deseaba. Entonces ese tándem funcionó bastante bien, aunque Lyndon Johnson se llevaba fatal con el hermano de Kennedy, que Bob, recordemos, ¿no? que Kennedy nombra a Robert Kennedy, nombra ministro de Justicia, allí fiscal general, contra la opinión de muchos demócratas que creen que eso suena demasiado nepotista. Pero sí. Era una obsesión de Joseph Kennedy, del padre, que dijo que cuentan de cómo iba a hablar la gente al padre, diciendo, oiga, que no es bueno, va a quedar como una imagen de viene la familia Kennedy y tal. Y él decía, bueno, me parece muy bien lo que me decís, pero Bob Kennedy va a ser el fiscal general de los Estados Unidos de América, digáis lo que digáis. Con lo cual ahí fue una gran influencia, dentro de que tuvieron que romper los hijos con el padre, porque como al final era un poco lastre el padre por las amistades que había tenido con Sinatra y con otros ahí mafiosos, tal, digo, oye, mientras seamos presidentes, es que ni vamos a ir a verte. Y el pobre padre, en su última etapa de su vida, quedó bastante amargado porque sus hijos tuvieron que romper con él para que no pudiera haber nada que les manchara o que deteriorara la imagen de los Kennedy, porque siempre queda esa sombra de qué tipo de contactos que tenía Joseph Kennedy con el padre Kennedy, me refiero, no el primer Joseph Kennedy que murió en la guerra, con el mundo del sector de los negocios extraños, de los locales extraños en el submundo de los Estados Unidos de América.
Oye, fíjate, hemos comentado que si bien viene marcado por la crisis de los 7 días de los misiles, por el establecimiento del comunismo en Cuba, pero también viene porque ya empieza a haber movimientos en Vietnam. Venimos, hay que recordar, de la guerra de Corea del Sur y Corea del Norte, ¿no? Y ahora empieza ya a tener un nuevo frente diplomático, y que aquello se complicaría mucho, que es la guerra con Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ¿no? Sí, bueno, un horror. A toda una generación, que es la generación de nuestros padres y abuelos, la palabra Vietnam durante mucho tiempo fue sinónimo de horror. Probablemente dos de las guerras más horribles del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron la guerra de Vietnam y la guerra de Biafra. La de Biafra nos importó menos, Etiopía, porque sí. lo que ocurre en África pues siempre queda como más de segunda fila, aunque fue horrorosa. Y la de Vietnam, como estaban metidos ahí americanos y rusos, aunque estuvieran guerreando mediante países interpuestos, pues quedó un poquito más disimulada. Pero bueno, los horrores de esa guerra, y es verdad que de ambos bandos son difícilmente superables. Es curioso, de todos modos, y que siempre es más fácil hablar de los crímenes de los americanos en la guerra de Vietnam que de los crímenes vietnamitas, me sido del bando ganador, que también fueron horrorosos. Lo que pasa es que siempre parece que cuesta más hablar de eso. Parece que ya venden más hablar de las barbaridades de los Estados Unidos y no de las barbaridades que cometieron. Hay que recordar que Vietnam del Norte diezmó a gran parte de la población del sur. Luego, yo cuando era más jovencito y empezaba todo esto de YouTube, me acuerdo que hice 2 vídeos de crímenes de Vietnam porque me parecía que era tan horrible, entonces hice 2 vídeos. Uno era de los crímenes norteamericanos, no solo el famoso bombardeo de Mei Linh, pero varios que había también, y otro de los crímenes de los norvietnamitas, de Ho Chi Minh, tal. Y el primero, a las 24 horas de haber subido, tenía ya como 1000 visitas, y el otro tenía como 7. O sea, que a nadie le importaba los crímenes vietnamitas. Sí. Cosas curiosas de la historia, siempre es más fácil atacar a los Yankees Go Home. De todos modos, aunque la escalada más fuerte vino después, la guerra como tal se puede decir que empezó en la etapa de Kennedy. Es verdad que la guerra en el fondo había empezado prácticamente al acabar la Segunda Guerra Mundial. En cuanto acaba la Segunda Guerra Mundial, empieza ya a haber un poco de guerra en el tema. Recordemos que Indochina era una colonia de Francia. Francia intenta, tras acabar la Segunda Guerra Mundial, recuperar su colonia, pero no se le va de las manos. Hay que decir que ahí, y se arrepentirían durante mucho tiempo, americanos y rusos, se arrepentirían los americanos, dijeron, no, esto las colonias está mal, con lo cual, Francia, si pierdes el control de Vietnam, no te vamos a ayudar. Mejor que sea independiente y que ponga fin a todas tus colonias. Ahí, americanos y rusos hicieron un lobby común para forzar a los británicos y los franceses a renunciar a sus colonias. El problema es que cuando ven que, en el caso de Vietnam, se va a volver comunista inevitablemente, porque además, si hubiera habido elecciones, probablemente hubieran ganado los comunistas para acabar con ellas, pero hubieran ganado, porque en ese momento era mayoritario el sentimiento comunista de la población, pues es cuando tienen que apoyar el envío de tropas a Vietnam, con lo cual empieza ahí a desescalarse y da una imagen totalmente de lo que era una guerra civil entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que ahí se acabó convirtiendo en una guerra entre Estados Unidos contra Vietnam. Y es sorprendente, y aún a día de hoy les humilla a los americanos mucho el tema por todo aquello, que todo el envío masivo de soldados, de operaciones de Vietnam fuera totalmente inútil para acabar con la guerrilla comunista. Es verdad que también Estados Unidos tenía la extraña costumbre de mandar chavales a la guerra de Vietnam, mientras que ahí, por el lado comunista, tenían a expertos de la jungla que se conocían el terreno perfectamente. Con lo cual, un error de Kennedy y sobre todo de Lyndon Johnson de mandar a tantos jóvenes ahí a morir. Encima, está el famoso caso este del informe de McNamara, donde decían que reconocía a un propio secretario de Estado que sabían ya a partir de un momento que no iban a ganar la guerra. Y seguían mandando a gente allí por aquello de, bueno, a ver si conseguimos una retirada honrosa, y seguían mandando a gente únicamente para ver si los otros les concedían una especie de pacto, una especie de negociación, con lo cual la historia americana con todo el tema de Vietnam es algo que en una nación tan orgullosa como los americanos pues les debe doler bastante aún a día de hoy. Bueno, Kennedy tuvo suerte, claro, porque Kennedy no pilló la peor parte del conflicto.
pilló solo el comienzo, cuando era como una especie de Yo te iba a operación decir que a él no le salpicó. Hay que recordar que Franco le manda una carta a Lyndon B. Johnson recomendándole que se vaya a la guerra del Vietnam, que no se le había perdido nada a los Estados Unidos, porque España tenía un convenio de colaboración por la agresión del comunismo, y Estados Unidos invocó ese convenio para involucrar y solicitando que España mandara tropas. Y España mandó un destacamento sanitario de unos 50 médicos. Sí, lo que no mandó es gente a pegar tiros porque no veía que aquello hubiera nada. O sea, España igual que mandó, por ejemplo, voluntarios contra Stalin, en el caso de contra Ho Chi Minh, digo, mira, aquí no nos metemos. Pero vamos, como no se metieron tampoco los británicos, que suelen meter en casi todo. Es verdad que llegó a haber alguna tropa británica allí, pero totalmente anecdótico. O sea, el único país que se involucró de veras ahí a matar vietnamitas y con fracaso absoluto fue Estados Unidos. Bueno, a matar, y que les mataron, porque fue trágico. Su mandato, al fin y al cabo, en lo económico, el país venía de estar con una cierta estabilidad. Pero esto tras la guerra, o sea, no hay nada que dispare más la economía norteamericana que una guerra. Una guerra mundial fue cuando realmente empieza a despegar otra vez la economía norteamericana. La economía norteamericana. Tuvo que lidiar mucho con el tema de los derechos civiles, aunque es verdad que él inició, pero él no cerró nada, él lo dejó todo abierto, y luego tuvo relaciones de dudosa, ¿cómo diría yo? Poco recomendables con la mafia, queridas. Claro, vamos a marcar estos dos puntos antes de finalizar la etapa Kennedy. El tema de los derechos civiles, sin duda, era una de las grandes apuestas de Kennedy. Eduardo Aro Teclen cuenta, lo que pasa es que siempre hay que poner todo entre comillas, pero bueno, sí, todo lo que diga este sujeto. Bueno, todos. O sea, yo a ningún cronista le concedo 100%, pero él, recordemos que Aro Teclen en aquel momento es cronista internacional. Es verdad que es un hombre de clara simpatía comunista, pero en ese momento tampoco se ve tanto, aunque ya se empezaba a notar, ya los 60 se empezaba a notar por dónde iba su simpatía. Además, según parece, hasta tenía contactos con la embajada soviética, aunque luego le ofendía mucho que se dijera, pero oye, tendría que estar orgulloso, ¿no?, si creías en eso. Bueno, él escribe un artículo curioso donde dice que cuando matan a Kennedy, él está en Alabama, y dicen que han matado al presidente Kennedy, y un montón de gente se pone a aplaudir. Eso contaba él. Era una cosa que yo cuando leí ese reportaje no lo contó en los 90, lo contó en el propio año 63. Está publicado ese reportaje en la revista Triunfo, y él asegura que ha visto como estando en un supermercado, señores, han matado al presidente Kennedy, ¡uah! La gente ha aplaudido. Si fuera verdad la anécdota, es fuerte. ¿Y por qué era? Porque la población blanca de Alabama sentía a Kennedy como un traidor, porque recordemos que durante el mandato de Kennedy se produce el mayor incidente de intervención del Ejército Federal de Estados Unidos contra un proceso secesionista, según ellos, aunque se negó, que es mandar al ejército con ametralladoras al estado de Alabama para permitir que un grupo de estudiantes pueda acceder a la universidad, que es una de las cosas más bestias que ha ocurrido. Recordemos lo que supone que vaya el ejército, como en Estados Unidos, su complejidad. Teóricamente, los estados autónomos son autónomos en leyes, pero tiene algunos órganos comunes, y uno de los órganos comunes es el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo mandó que se tenía que permitir que 3 estudiantes negros pudieran acceder a la universidad, como la población blanca, que era la que tenía en ese momento los derechos principales del estado de Alabama, se oponía radicalmente a que compartieran universidad negros y blancos, defendía que estuvieran por separado, pero la ley y la sentencia del Supremo dijo tiene que hacerse. Dijeron, vale, lo permitimos, pero lo impedimos. Entonces se colocó una manifestación enorme, encabezada por el propio gobernador, George Wallace, que en ese momento era también del Partido Demócrata, a impedir que pudiera entrar los 3 estudiantes negros. Entonces, es importante ese detalle porque Wallace y Kennedy eran del mismo partido, ¿no? Dentro que en Estados Unidos, claro, el partidismo es muy diferente al europeo, pero efectivamente, no era de republicano, era del Partido Demócrata como había sido elegido. Y entonces, vamos, no fue lo único, hubo otro gobernador que estoy en memoria, creo que era Arkansas, que también y también era el Partido Demócrata, también con el tema del acceso de los negros a la universidad. Y entonces al final pues digo, bueno, pues mando al ejército, y es la primera y única vez después de la guerra de secesión que se ha enviado el ejército para doblegar a un gobernador, digamos, de un estado rebelde. Luego hay que decir que Wallace intentaría ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, ya sin el Partido
demócrata. Sí, como no Perot, porque claro. un día le tenemos que dedicar también a esos candidatos independientes que han tenido fuera del Partido Demócrata y del Partido Republicano, como Ross Perot, ¿no? Hasta este momento ya ha habido un intento, ha habido, digamos, dos intentos serios. El primero es el del expresidente Teddy Roosevelt, que lo comentamos ya, que cuando él no le dejan presentarse a reelección porque ponen a Taft, entonces se presenta como candidato en las siguientes por un partido reformista y consigue más que el Partido Republicano. O sea, él, que era republicano, separándose del Partido Republicano, consigue más que su antiguo partido y queda por delante del presidente Taft. Lo que pasa es que por delante de ambos queda el Partido Demócrata con Woodrow Wilson. Ese fue el primer intento de un partido que fuera diferente al demócrata y republicano. En el 60, en las que gana Kennedy, hay también un candidato tercero, pero este ya es más virrioso, se llama Byrd, pero eso no saca nada relevante. Wallace era uno que tuvo mucha fuerza, no es suficiente como para romper el bipartidismo, pero sí suficiente para que todo el mundo se fijara en él. Si usted mira todas las crónicas de la prensa de las elecciones del año 68, hablan de 3 candidatos, no de 2, con lo cual tenía bastante popularidad ya. Fíjate, como a candidato. pesar de haberse opuesto a eso, que fue una imagen que dio la vuelta al mundo... A pesar, o precisamente por eso, vamos a pensar en cómo era el electorado en aquel momento. Quiere decir, es muy dudoso pensar que la fama que tenía George Wallace la hubiera conseguido sin esa rebelión. Claro. Y es que probablemente lo que hoy entendemos como racismo, y se puede decir objetivamente la historia que lo ha sido, probablemente en ese momento no se veía no así. Se entendía y que había tenía mucha que haber gente universidades que era segregación. Claro, era segregación. Claro, ellos lo entendían así. Es complicado que lo entendamos ahora, pero en aquel momento lo entendían así. Entonces muchos americanos en ese momento se me han dicho, no, yo no soy racista, pero yo entiendo que tiene que hacer por separado. Hoy seguramente sí lo entendían como racista. Y de hecho George Wallace, antes de morir, dijo que se arrepentía de lo que había hecho en aquel día. Pero en aquel momento seguramente los americanos no lo entendían como algo racista. Decían, no, por separado, los negros a su universidad, claro, los blancos a la suya, y ¿qué es esto de mezclar unos y otros? Bueno, pues es que a los que nos gusta la historia nos obsesionamos mucho con eso de que hay que mirar las cosas con los ojos del momento, y los ojos del momento no son los de ahora. Bueno, y lo que ahora por decir los que ojos es algo... No, perdóname, JF, los ojos del momento era que se apoyaba a la Sudáfrica de Pivota, a la Sudáfrica de la segregación racial. Bueno, porque tampoco consideraban que fueran superiores los blancos a los negros, sino consideraba que tenía que haber una segregación y que ellos gobernaban mejor. Por cierto, al cabo de cómo está ahora Sudáfrica, digo, a la hora de la gobernanza, ofrece muchas dudas en cómo se ha encargado el país, Pero claro, ahí ¿cómo le gusta a usted ir siempre a contracorriente? Sí. En el caso de Sudáfrica, es cierto que la etapa final del señor Zuma, recientemente destituido, es una imagen de corrupción absoluta. O sea, es un país no creo que más peligroso del mundo. Pero tampoco saltemos el triple salto mortal de decir objetivamente el régimen de la apartheid era un régimen racista. O sea, que decir, era objetivo que había una serie de derechos que tenías cuando eras blanco. Ellos decían, no, pero hay una representación de la población negra minoritaria y prácticamente testimonial. Uh-huh. Es verdad que los blancos de Sudáfrica nos hubieran negado, no, hombre, que va a ser racismo, esto es que cada cual tiene sus funciones, pero objetivamente era racista, aunque ellos lo negaran, porque el caso es que había una serie de derechos que, como pasaba en la Rhodesia el antepasado de Zimbabue, o lo que pasaba en Sudáfrica, unos derechos que se tenían y no se tenían, aunque ellos se empeñaran en negar que eso fuera así. Sí. Hay que decir que hasta la administración Reagan, Estados Unidos seguía apoyando el régimen de Sudáfrica. No, digamos. Pero hay una cosa muy clara. Sudáfrica, con el régimen de apartheid, era el país que más inmigración negra recibía de África. Cosa que no pasa ahora, es decir, que negros de otros países acudían a trabajar o a estudiar a Sudáfrica porque había más oportunidades que en países donde estaban gobernando su etnia o su tribu, ¿no? Así. El debate que se está poniendo sobre la mesa es que viene antes si la libertad o la comida, ¿no? Que es un poco la parte más dura y más cruda de tener que debatir entre ese tipo de cosas. Uno de los gobiernos que más apoyó el régimen de la apartheid era el de Margaret Thatcher, los británicos. Los británicos apoyaron totalmente el régimen de la apartheid y de hecho, cuando Sudáfrica está expulsada de la Organización de Naciones Unidas,
cuando la mayoría de países no tiene relaciones diplomáticas, ni siquiera España. España rompe con Sudáfrica, con el Paco Ordóñez en el año 85, a la vez que Francia. Nosotros, en el fondo, copiamos lo que hace Francia. Cuando Francia rompe, rompemos nosotros también. Pero los británicos se quedan, ¿eh? Los británicos, hasta el año 90, cuando ya no está Thatcher y llega John Major, no rompen con Sudáfrica, y por entender que ya aquello estaba totalmente desfasado por su tiempo. Es verdad que en el año 60 acaba de empezar el régimen, ¿eh? Recordemos que el régimen de la Apartheid empieza en el año 60, por lo cual tampoco ya mucho tiempo. La primera sanción que hay contra Sudáfrica es en el año 68. Hasta el año 68 nadie se había metido con ellos. En el 68 que le expulsan los Juegos Olímpicos. Y de la ONU, creo recordar, estoy tirando de memoria, que la hacen en el 72. Pero en ese momento, estamos hablando en el año 63, todavía no había habido un gran escándalo contra Sudáfrica. Parece que a la gente no le preocupaba mucho, porque no ponía a la gente demasiadas pegas al hecho de... Fíjate, en España la primera portada que yo he visto denunciando el tema de los negros es en el año 68 también. Ya es en el 68 la primera vez que se dice, oye, ¿cómo se están pasando estos americanos? Porque critica a la prensa española con mucha habilidad que en las Olimpiadas la mayoría de los deportistas que manda Estados Unidos son negros. Igual que también la mayoría de los soldados que mandan a Vietnam. Entonces dice, qué curioso, un reportaje creo que es Blanco Tobío, pero no quiero meter la pata, el que dice, qué curioso la hipocresía, como había dicho Aspiñar en su momento, de que resulta que los negros, para una parte de los americanos del sur, no tienen derecho para votar, no están preparados para gestionarse ellos solos, porque claro, son negros, no pueden hacer nada, pero sí, para mandarles a la guerra o para que nos ganen medallas a las Olimpiadas, entonces sí me la llevan, todos los negros para mandar. Oye, era esa parte. Ahí te doy la razón. Pero bueno, volviendo al tema de Kennedy, las amistades de Kennedy también eran voz populi, y eso que caía muy bien a la prensa, ¿no? Claro, el tema de la leyenda de la mafia, que es a lo que todos los caminos que estamos llevando a cabo nos llevan al magnicidio, que son las teorías que se están llevando de quién o qué había detrás del asesinato de Kennedy, dejando al margen el plano anecdótico, que tampoco hace falta que insistamos mucho, que es la parte de los amoríos. O sea, quiero decir que John Fitzgerald Kennedy no era precisamente un marido ideal. Creo que la propia Jacqueline Kennedy asumió que era un vox populi, ¿no? Hay anécdotas para todos los gustos. La más triste fue la que cuentan de que Jacqueline Kennedy un día le dio un encaje que había encontrado en el lecho a su marido y dijo, toma, no es de mi talla. No es quiere decir, era algo que era bastante triste. Fíjate en el que era el primer católico presidente de los Estados Unidos de América. Eso no quita que dentro de que la naturaleza personal es un secreto difícil de saber, pero que probablemente Kennedy sí quería muchísimo a su esposa, pero tenía esa mentalidad playboyana de, por un lado está mi esposa y luego pues mis amiguitas. Era una cosa que probablemente la pobre Marilyn Monroe nunca entendió. Monroe dejó escrito en sus memorias que se creía que iba a ser primera dama de Estados Unidos. Que dirían que el presidente Kennedy se hubiera jugado la reelección por dejar a su santa, ¿no? Eso era una cosa que probablemente solo estaba en la cabeza de Marilyn Monroe, que es la única que lo podía pensar. De hecho, Monroe probablemente solo fue una más de tantas amiguitas que tuvo Kennedy más allá de su vida matrimonial, ¿no? Ha salido, fíjate, recientemente diciendo que Monroe, semanas antes del suicidio, de la muerte inducida, no sé yo cómo tratar esto, había ido a abortar, que estaba embarazada. Bueno, eso es difícil saber hasta qué punto, porque no es como ahora donde hay registros del tema. Aparte que no hace falta poner... por cierto, se me ha dado un nombre que no hemos citado y que es muy importante citar, que es Hoover, que no hemos citado en ningún momento, unas figuras más interesantes FBI, de la historia de Estados Unidos. Efectivamente. ¿Por qué digo esto? No confundan a la gente con el presidente de Estados Unidos, el inútil del pobre Hoover, que fue el presidente que no fue capaz de evitar el crack. Hablamos, como usted dice, del creador Hoover, ¿no? De la policía secreta. Creo que no hay leyenda negra de Estados Unidos en el periodo contemporáneo en la que no se cite el nombre de Edgar Hoover. Hay que decir que Hoover probablemente es una de las figuras más temidas y a él probablemente le gustaría mucho esa imagen que ha habido en la historia de los Estados Unidos. Recordemos que J. Edgar Hoover es director oficial de lo que hoy podríamos entender como el FBI desde el año 35, ojo, estamos hablando con Franklin Delano Roosevelt, hasta el año 72.
con Nixon y Ford. O sea, que decir, estamos hablando, fíjese, la de presidente de Estados Unidos, el que le nombra es Roosevelt, y nadie se atreve a destituirle del poder que tenía J. Edgar. Bueno, o sea, se decía que Edgar Hoover tenía... Bueno, y también estaba detrás de la muerte también de Hoffa, ¿no? De Jimmy Hoffa. Bueno, a J. Edgar Hoover se la mezclado de todo. Es verdad que la desaparición de Hoffa, hace poco había una película lástima que esté tan mal hecha, en el sentido que de que una película tiene que ser dinámica, no se tiene que hacer eterna. Me decepcionó muchísimo y, por cierto, hay una película más recomendable protagonizada por Stallone sobre Hoffa, de hace muchísimos años, de verdad, Yo digo, La fuerza del poder, me parece que se llama. La película que hubo hasta de desaparición de Hoffa, para que la gente no sepa, Hoffa era un sindicalista, porque ha habido un sector, el sector más mafioso que en Estados Unidos ha sido el mundo de los sindicatos obreros. No ha habido más mafia que curiosamente en algo que teóricamente sea reivindicador de derechos. De hecho, después de la muerte de Hoffa siguió, la mafia controló los sindicatos hasta George Bush. Con George Bush es cuando por fin, padre, se limpia un poco de mafiosos ya el tema de que todos los sindicatos fueran mafiosos, porque al final el sindicalismo que si tú quieres trabajar tienes que pagar. Y entonces, claro, ¿qué mejor que un sindicato para controlar eso? Entonces, bueno, cosas curiosas. Bueno, J. Edgar Hoover, por meterle antes de llegar al asesinato de Kennedy, le nombran como director de la FBI para luchar contra los gángsters. O sea, recordemos los años 30, el crack de la bolsa hace que mucha gente pierda su trabajo y entonces mucha gente decide coger pistolas y ponerse a atracar bancos. Y empieza encima a crearse una especie de imagen de héroes los que lo hacen, ¿no? No es como Al Capone, que sí que era un mafioso, pero de costa de la ciudad, pero no era un héroe popular. En cambio, los gángsters que atracan bancos, no sé por qué, en la mentalidad de la época, se les pone una imagen de héroes. Y hay una gran parte de la población que dicen, cómo mola ser gángster y cómo mola atracar bancos y tal, la banca y tal. En otros países se hubieran vuelto comunistas, pero en Estados Unidos, porque son como son, se volvían gángster y encima había una parte de la población que les tenía como héroes. No me sale el nombre de este gángster famoso que fue asesinado a la puerta del cine. No me acuerdo del nombre. Pero este gángster tan famoso que le matan a la puerta del cine, cuenta en las propias crónicas de periódicos españoles que su tumba, su feto, fue visitado por un montón de gente. Y llorando, ¡ay, no se ha muerto! y tal, y tal. Pasó algo parecido con Bonnie and Clyde, que fue o Ma Parker, o sea, casi de la época que eran como héroes populares, pero yo no hacía otra cosa que robar gente y hasta matar al pobre policía que estaba enfrente del banco. Bueno, eso, quien aplastó a los gángsters fue Hoover, porque dijo Franklin Delano Roosevelt con muy buena idea, digo, oye, no puede ser que la imagen de la juventud y la rebeldía sea de los gángsters. Tenemos que crear también una imagen de alguien joven que esté al frente de un cuerpo policial para acabar lo que digamos como los intocables de Leon Ness. Pues hay que crear una imagen. Entonces se creó la idea del FBI de decir, vamos a crear un cuerpo de los que cumplen la ley y también que salgan fotografías, de pistola en mano, y entonces se creó la figura de J. Edgar Hoover como el jefe de la policía juvenil que acababa a los gángsters. Sí. Ese señor se fue haciendo más mayor y la imagen juvenil fue dando paso a la imagen de un hombre ya corpulento y enorme y grande, pero convirtió el FBI en una gran policía que además encima encontró la habilidad, imitando probablemente lo que le llegan los rumores que están haciendo los policías de la Unión Soviética. Digo, pues yo voy a hacer lo mismo, que es del espionaje. Hablábamos de la caza de brujas la vez pasada con el señor McCarthy. No hubiera podido haber caza de brujas si no hubiera sido gracias a los micrófonos que colocaba Hoover en todas partes. De hecho, se decía que Hoover tenía grabaciones de medio país, ¿no? Cosas que probablemente llevarían en algún caso a pillar a espías reales, a traidores auténticos como el matrimonio Rosenberg, y también cosas que no tendrían nada que ver, pero que eran interesantes, como las relaciones sentimentales que podrían tener todo el mundo contra todo el mundo, ¿no? Dicen que, por ejemplo, grababa las relaciones sexuales que tenía Martin Luther King, y tenía el tío grabadas, el tío, pues ya ve usted para lo que serviría, porque el doctor King tampoco es que fuera un reverendo puritano. No, eso es lo que te iba a decir, que la imagen que daba King luego pero bueno, igual le pasaba a Kennedy, que luego en su comportamiento privado a lo mejor dejaba claro, pero ¿no? que no su discurso no era en favor de la fidelidad. Si Kennedy o Luther King hubieran dado discursos en favor de la fidelidad matrimonial, entonces ya, oye, qué hipócritas, pero sus discursos eran de otras cosas. Pero tenía grabado grabaciones de todo ello el señor Hoover. Digo esto porque Hoover también es otra de las líneas
que se han señalado en el tema del magnicidio de Kennedy, que es a donde estamos yendo de todo el camino. Tenemos la pista comunista, tenemos la pista ultraderechista, tenemos la pista mafiosa y tenemos la pista interna. Hay que decir que el magnicidio de Kennedy, como usted sabe, según la historia oficial, que es la que se hizo el informe Warren, dicen que supuestamente es un señor, un fracasado y un perdedor llamado Lee Harvey Oswald, que es simpatizante comunista, que forma parte del comité y que había visitado, si no me equivoco, o había visitado Cuba o había estado en la Unión Soviética. Él había estado en la Unión Soviética. Se había intentado afiliar ahí a algún grupo y habían pasado de él. Han dicho, este tío no nos parece útil. Eso es la versión oficial de los rusos. De aquí nos vino este tío, dijimos, este tío es lelo, tal, es muy plano, no nos interesa nada. Él, aparte de viajar a la Unión Soviética, en Cuba, en Estados Unidos, se creó un comité de gente que simpatizaba con Cuba, totalmente comunista, evidentemente, y marxista. Y en ese comité, que recogían fondos para apoyar la causa cubana, estaba afiliado Lee Harvey Oswald. Eso es. Entonces, según Oswald, cuando un día se entera por el periódico que va a venir Kennedy a su zona, porque ya empieza la pre-campaña para reelección, una reelección que tenía más que garantizada, Richard Nixon se niega a presentarse. Dice, oye, Nixon, ¿querés presentar? Dice, no me presento, no hay posibilidades de ganar a Kennedy, porque es demasiado popular, con lo cual paso. Con lo cual, ¿qué rival hubiera tenido? Pues Barry Goldwater, que era un senador ultra con pocas posibilidades. Pero, y entonces supuestamente Lee Harvey Oswald en el periódico que va a venir Kennedy a su zona, dice, hombre, va a venir a mi zona, va a pasar justo de aquí, pues cojo la escopeta esta con la que mato patos y me lo cargo. Esa es la versión oficial que cuenta el informe Warren. El informe Warren, que es poco creíble. Sobre todo lo más importante es que la propia población norteamericana nunca tuvo gran credibilidad. Es verdad que siempre está la teoría del número de disparos, pero si hubo más disparos en el cuerpo de Kennedy y que los que podían hacerse desde una sola dirección, si fue desde una sola ventana y un coche está en marcha, pues puede ser tan buen tirador de acertarle. Pero entonces solo tenía que haber un tiro, ¿no? Le dio tiempo a hacer más de un tiro desde una sola ventana del coche, etcétera. Pero la parte interesante de poner en el magnicidio es las pistas de la autoría. Y tenemos que entrar aquí en el terreno de qué interesa más. En el caso, la lógica, dirían, ¿cuál es el que tiene más posibilidades? Bueno, pues, ¿quién odia por encima de nadie a los Estados Unidos en este momento? Pues los comunistas. Por tanto, parece lógico que la pista comunista sea la mayoritaria. Pero recordemos que la historia la escriben quien la escriben. Y siempre es más divertido la pista ultraderechista. Entonces tenemos un montón de gente que no, seguro que fueron los fachas. Porque siempre gusta más poder culpar. Bien, la pista ultraderechista, ¿qué querría decir? Esta pista tendría que ser que se entendía que Kennedy estaba siendo muy blando con Vietnam, que iba a permitir una retirada humillante en Vietnam, como hizo en Cuba. Digo, seguro que Kennedy estaba a punto de decir, oye, mira, no vamos a ganar en Vietnam, así que mejor nos retiramos, y para impedir eso, nos lo cargamos. En esa versión aparece la versión mangosta, que decía, no, fue el propio servicio secreto americano para acabar Kennedy. La versión de que fue el propio servicio secreto, es decir, Hoover, y que fue la otra derecha, pues digamos que podemos combinarla, las dos juntas. Entonces, esas, digamos, son las dos versiones que hay. Es verdad que no detrás de todo tiene que haber siempre una superconspiración. Pero, y luego está la tercera versión. La tercera versión, que es la de la mafia. Que es decir, vamos a ver, ¿qué quería aquí? Cuando Kennedy estaba en el poder, ¿dictó leyes antimafia? Dictó leyes antimafia. ¿Él, para ganar las elecciones norteamericanas, tuvo ayuda a la mafia? Si entendemos que los votos que consiguió de los estados donde tenían poder la mafia, como por ejemplo en el famoso Sam Giancana, a Sam Giancana lo cosen a balazos antes de que pueda testificar en ningún juicio, ¿no? Eso también aumentó la teoría, pero como la mafia de Giancana fue clave, sobre todo para que fuera elegido senador, ahí no hay ninguna duda, de que iba el propio mafioso a las fábricas diciendo, todos a votar a Kennedy. Ha mencionado usted a Hoffa. También el sindicato de camioneros apoyó en cierta medida las candidaturas de Kennedy, aunque la mayoría de la gente era republicana, porque siempre ha sido más conservador los mafiosos de casa. Pero bueno, ahí dicen... Oye, por cierto, antes de que se me olvide, la película de Stallone que yo recomiendo, mejor que la última, sobre Hoffa, el del 78, se llama Fish, símbolo de fuerza. F-I-S-T, y de verdad, Fish, símbolo de fuerza, de Sylvester Stallone, en el año 78. Hay una película muy interesante que es la de Jackie Preset, que es el que vino después. Es un telefilm que es en los años 80 y habla de el que vino después de Hoffa, dirigiendo el sindicato de camioneros. Esta última que hizo, con actores muy buenos, Al Pacino y tal, yo me sorprendí diciendo, como un tema tan apasionante,
película que se hace tan larga y tan aburrida. Digo, para lo que nos quieren contar, sobra 1 hora de película. O sea, si quieres contar eso, digo, oye, no tiene por qué durar 2 horas una película para que sea buena. Porque, en fin, cosas curiosas de los que hacen películas hoy en día. Entonces, nos quedamos con esas 3 teorías. El que cada cual coja la que quiera. Está 4 si contamos el informe Warren. El informe Warren, que es la oficial, es un individuo él solo. Luego tenemos las 3 teorías. Teoría, digamos, de la pista comunista, teoría de la pista ultraderechista, servicios secretos, y teoría de la pista mafiosa. La mafiosa sería mafiosos que se sintieron engañados por Kennedy. Decir, oye, le apoyamos y luego cuando gobierna nos dejó tirado. Por tanto, venganza siciliana contra Kennedy. Es verdad que incluso, si nos ponemos a ser ya conspiranoicos, pueden tener vasos comunicantes. O sea, podía ser Lee Harvey Oswald un comunista, pero un comunista usado como tonto útil por otros, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que negar esas posibilidades. Hay una última cosa que no nos podemos olvidar, que es la muerte de Lee Harvey Oswald. A Lee Harvey Oswald, como usted sabe, lo matan a balazos a 24 horas de ser detenido. Por cierto, Oswald era un asesino, no cabe duda, porque cuando le van a detener, recordemos que Oswald se carga al policía que le va a detener. Claro, mató a una persona más. Oswald estaba involucrado en cierta manera en la conjura contra Kennedy. Otra cosa es que él fuera el material, ¿no? Claro, lo que quiero que Oswald pudo ser el tonto útil, lo que no puede ser nunca es el inocente. O sea, que nadie diga, ay, pobre que no es. No, porque él asesinó al policía que le fue a detener. Eso es, o sea, como poco mató a ese. Si además encima participó en el tiroteo a Kennedy solo o acompañado, pues podemos admitir las dudas, pero que la catadura moral de ese individuo está fuera de toda duda. Uh-huh. De todos modos, a Kennedy, a Oswald, como saben, cuando lo llevan a detener, en una de las mayores chapuzas que pueden producirse, se lo cargan. Jack Ruby se lo carga. ¿Quién era Jack Ruby? El propietario de un local mafioso. Entonces, ahí, ¿qué papel tuvo Ruby? Recordemos que Ruby tampoco llega a ser juzgado, bueno, ya tiene un juicio, pero que se muere enseguida porque estaba muy mal de salud. Jack Ruby, tenemos 2 posibilidades con él. Lo que contó él, Jack Ruby cuenta que es que él era un admirador de Kennedy, era mafioso, pero era admirador de Kennedy, era súper fan de Kennedy, es lo que dice el informe Warren. Entonces, cuando se entera de que han matado a Oswald, a su presidente, han matado a mi presidente, tengo que vengarle. Y entonces él solo, por su cuenta y riesgo, coge la pistola y se carga a Oswald para vengar a su presidente. Eso es lo que cuenta Jack Ruby antes de morir, que es la versión del informe Warren. Y es verdad que él estaba muy enfermo, y también hay otra versión que dice que precisamente le elige nada porque ya sabía que iba a morir, estaba desahuciado, y de esta manera pues a su familia o a alguien pues podían hacerle algún favor. Lo que está claro es que el entorno al que pertenecía Jack Ruby, al contrario, si Oswald pertenecía a un entorno comunista, Jack Ruby pertenecía a un entorno de mafiosos, no hay duda, un local de estos de mala muerte donde se reunía gente a traficar tabaco y tal, con lo cual él era de ese mundo. Con lo cual, ese detalle, la ficha, digamos, Ruby, es la que más da pie a que pensemos que la pista mafiosa podía estar involucrada. Y, ya digo, la última pieza que teníamos, que es la de Sam Giancana, que es el mafioso, el que estaba en la ciudad donde ocurre todo, también le cosen a balazos antes de que pueda ser declarar en nada. Es verdad que le pueden coser a balazos por que cerrar la boca o simplemente por otras cuestiones mafiosas en las que estuviera implicado. Con lo cual, la muerte de Oswald, la muerte de Ruby y la muerte de Giancana es lo que hace que sea tan peliculero el tema de la muerte de Kennedy. Yo creo que por rigor histórico no podemos negar ninguna de las opciones. Ni se puede negar al 100%, como les encanta a los historiadores, no sé por qué negar esa pista, porque ya sabe usted que los historiadores tienen la obsesión de negar que los comunistas tengan que ver con nada. Ni hombre, la muerte, yo me apuesto, yo creo, vamos a ver, siempre aposté, yo creo que los comunistas estaban detrás. Otra cosa es que utilizaran, ¿cómo diría yo?, otras variantes, ¿no?, para maquillar esto, pero que el que fue acusado de matar a Kennedy estaba muy involucrado, que se le pidió armamento, que estaba pensando en matar al presidente, eso es verdad. Otra cosa es que igual era un un asesino que hubiese sido incapaz de llevarlo a cabo, de triunfar. Me acuerdo que pasó un poco con el intento de asesinato del Papa. Me acuerdo cuando se disparan al Papa, que siempre hay en la prensa un caliente de decir, no, el atentado ultraderechista y tal. Sí. Puede ser, pero también puede ser comunista. Es decir, al final, el que dispara puede ser desde un simple mercenario como era Ali Agha a un tonto útil al que se le colocan los indicadores, el mejor indicado. Sí. Eso no quiere decir que podamos negar también la acción. Tampoco se puede negar de plano la posibilidad de que pueda ser. Siempre te digo que por lo menos
admitamos todas las En el posibilidades. asunto del Papa, acuérdate que estaban los servicios búlgaros, si no me equivoco, estaban detrás. Claro, eso es porque se vio en la foto de la plaza que ese día estaba el cónsul de Bulgaria en la Plaza de Vaticano, y eso es lo que abrió la duda a que hace ahí un trabajador del consulado de Bulgaria que estaba haciendo en el Vaticano el día que pegan ese señor desapareció de la faz de la tierra, y eso es lo que siempre dejó la pista búlgara que señalaba a Yuri Andropov, que antes era el jefe del KGB, pero no deja de ser, como lo que todos estamos viendo ahora, teorías. O sea, yo soy muy contrario cuando de repente alguien hago entrevista diciendo está claro que fue tal o que fue tal. Digo, ojo, planteemos hipótesis, digamos qué hipótesis tienen más peso que otros, pero nunca podemos decir, por desgracia, y la historia tiene esta crueldad, que es un hecho. O sea, el único hecho que tenemos es que a Kennedy le mataron, que murió Kennedy, que murió Oswald, que murió Ruby y que murió Giancana. Pero la pista mafiosa, que es algo que tiene muchos indicios, sobre todo por la muerte de Jack Ruby, pero se nos queda en hipótesis por culpa de que el crimen quedó sin resolver. Hay que decir que según la legalidad americana, que el famoso informe Warren, hay que decir que se supone que oficialmente el asesinato de Kennedy fue un asesinato personal e individual. Eso es lo que esa es la historia, como usted diría, oficial. Oficial, que es lo que desean sacar. Que en este caso hay que decir que es de las historias oficiales menos creíbles. No digo creíbles que por mí, digo por la sociedad americana. O sea, todas las sentencias fuertes, desde la de Carrero Blanco hasta la de la gente de Colza, hasta la de el 11M, la verdad oficial, en teoría, es la que acaba teniendo mayor aceptación en la población. Siempre hay un porcentaje de gente que no la cree, pero bueno, hay que decir que la gente suele confiar en el sistema. En un país que confía tanto en el sistema como Estados Unidos, hay que decir que la sentencia, que no fue una sentencia ni siquiera, porque no había nadie a quien juzgar, en la resolución del informe Warren, contó con poquísima credibilidad, pero a lo mejor era verdad, pero simplemente que la población dijo, pues no es lo que... Oye, ¿y qué pasó a raíz de la muerte de Kennedy? ¿Qué escenario se abre? ¿El vicepresidente juega como presidente? Sí, además de una cosa que no es de las juras más patéticas que ha habido en Estados Unidos. Habrá visto usted la foto en el avión ahí con la propia Jacqueline a su lado, con el propio vestido que tenía en el momento en el que mataron a Kennedy. Podría haber hecho Lyndon Johnson una fastuosa toma de jura de Estados Unidos, y no quiso, fue todo ahí a lo rápido, tal, para que no haya vacío de poder. Juró rápidamente, como prevé la Constitución de Estados Unidos, y asumió la presidencia Lyndon B. Johnson para terminar el mandato. Por cierto, Lyndon B. Johnson, una de las primeras cosas que hizo es prescindir de Robert Kennedy, que tiene cierta lógica. Al final, dices, mira, si voy a asumir la presidencia, mi equipo, o sea, necesito gente en la que confíe. Y mientras que Lyndon B. Johnson cuidó siempre la relación con Jacqueline, hay que decir que Jacqueline estuvo siempre muy agradecida a Johnson con lo bien que se portó, con toda la atención que tuvo con ella como ex primera dama. En cambio, como comentaba antes, la relación con Robert Kennedy fue malísima. Además, si no me equivoco, corrígeme, llegamos, ese año fue de transición, el año hasta que llegan las elecciones del 64, ¿no? Sí, ahí es reelegido Johnson, y además ahí ya, si es, digamos, si toma una segunda toma de posesión, en la que ya, si es más fastuoso, ya más correcto, ya es más oficial. Quiere decir que las elecciones del 64, las que tendría que haber ganado Kennedy, pues le reemplaza a Johnson, y los republicanos no reaccionan. Los republicanos podrían haber dicho, oye, pues ya que no está Kennedy, venga, vamos a reforzar, pero está tan en estado de shock que dice, mira, ya estaba Goldwater, se queda Goldwater. Goldwater es un senador muy anticomunista, que cómo sería que hasta la propia prensa española decía que era demasiado útil. ¿En qué sentido? No en un tema ideológico, ya digo que en la ideología no había grandes diferencias en aquella época entre unos y otros. El tema militar. Goldwater estaba con la idea que tenía MacArthur de que había que invadir, dice, si estamos siendo atacados en Vietnam, hay que responder, y no hay que responder solo en Vietnam, hay que responder, si hace falta, contra China, que era la mayor obsesiones, porque la obsesión que tenían muchos militares, con bastante razón, es que era muy difícil atacar a Vietnam si no estrangulaban la vía de refuerzo que tenían los vietnamitas, que era China, donde les llegaban todo tipo de materiales, ayudas, y si no, y no digamos ya contra Rusia. Entonces, oye, si no atacamos al lugar de donde les vienen, que algo que ni Kennedy, ni Johnson, ni Nixon aceptaron, es decir, nada de atacar a otro país diferente a Vietnam, porque oficialmente hay que vender que solo estamos ayudando a Vietnam del Norte Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte, no que estamos, digamos, en guerra contra el comunismo.
Entonces, ese era, digamos, el discurso de Goldwater, que lógicamente perdió aplastantemente contra Johnson, porque nadie estaba interesado en ese momento en nada que pudiera aumentar la escalada militar. Goldwater sufre una derrota humillante. Sí, Vamos, no tenía ninguna posibilidad. O sea, se presentó porque había que presentar a alguien. Nunca tuvo... Él dijo, los comunistas me tienen miedo. En la campaña decía, veo que toda la prensa me ataca, eso es el poder del comunismo en Estados Unidos. Digamos, Goldwater, para que lo entendamos, era la línea del senador McCarthy. Esa línea de hay que atacar al enemigo en todos los flancos, que tiene su lógica, pero que no es muy pragmático. Digamos, ¿Ganó las primeras o no hubo ni primeras entre los republicanos? Claro, es que en el fondo... Es verdad que ganó unas primarias en los republicanos, pero no hubo ningún candidato rival porque Nixon no se presentó. Que hubiera sido, y Nelson Rockefeller era el otro, tampoco quiso. O sea, que eran los dos pesos pesados que había en el Partido Republicano, las dos estrellas que había en ese momento eran el millonario Rockefeller, que quería ser de lo que sería Trump, y Nixon. Y ninguno de los dos se presentó a las primarias, con lo cual pues quedó Goldwater. Cosa que sí pasó en las siguientes. En el año 68, en las primarias, se presentó Nixon, se presentó Rockefeller y un jovencísimo Ronald Reagan. Ganó Nixon, pero ya ahí sí hubo una... Ronald Reagan ya estaba postulándose en el 68. Sí. No salió porque salió Nixon, pero ahí ya tenía aspiraciones. Pero en cambio en el 64 nadie quería. ¿Por qué? Porque entendían que todo el ambiente estaba demasiado Kennedy. Estaba total, incluso sin Kennedy. De hecho, en las elecciones se presentan ya los otros dos Kennedy. Se presentan a senadores, tanto Bob Kennedy, recordemos que en el único senador era John. Sí. En el 64 se presentan tanto Robert como Edward. El listo y el tonto, los dos se presentan los dos y salen, porque digo que Bob Kennedy tenía fama de ser alguien muy listo y que Edward de ser alguien muy tonto. Pobre Ted Kennedy, que ha muerto hace poco, pero no consiguió quitarse esa imagen de ser el bobo de la familia Kennedy. Sí. Hay que decir que en el tema de... Bueno, de es que Ted hizo también un poquito de oposición, a ser el más tonto de la familia. Sí, luego no digamos lo que pasó en el 68, también intentó presentarse y ya terminó de hundir su imagen. Pero hay que decir que Robert Kennedy es el único de la familia Kennedy, del sector masculino, que se puede presumir de que tenía una visión muy católica. O sea, todos eran católicos, pero lo único que parece que llevaba el catolicismo a la coherencia familiar era Edward Kennedy, que estaba muy unido a su esposa, tuvieron hasta 11 hijos, era una cosa muy... Y que además tenía una cosa muy rara, que comentan mucho, sobre todo ahí la que más lo ha contado la esposa de Edward Kennedy, dice, era el único Kennedy que jugaba con sus hijos, cosa que no hacían mucho los otros, ni Ted ni John, que de, oye, vamos a estos tipos... Nos quedan 2 minutos, JF, para ir rematando el tema. ¿Dónde nos quedamos? Dejemos finalizado a John Kennedy con decir que su mandato... es verdad que el que podría haber sido el presidente elegido arrolladoramente, porque podría haber sido reelegido por mayoría absolutísima, no lo fue, con lo cual en la historia el único resultado electoral que tiene, que es el del año 60, es el más ajustado de toda la historia. O sea, el que podría haber sido el presidente más arrollador ganador en el 64 en todos los estados, no llegó a ser quien es vivo, por lo tanto queda en la historia como el presidente más ajustado del 60. Sí, en vez de pasar como el que más triunfó, al contrario, fue la victoria más ajustada, fue más pírrica. Sí. Pero hay que decir que una de las cosas que sí es cierto que se le puede reconocer es que el camino de los derechos civiles, aunque fuera ya con el muerto, se cumplió y Johnson firmó el famoso decreto de igualdad que concedía por fin los mismos derechos legales, aunque en la práctica tardaría mucho tiempo en cumplirse, pero por ley de la población negra. Y de hecho la población negra siempre mantuvo un gran respeto hacia la figura de John Kennedy. Cuando el activista ¿cómo se llama este? Entonces el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Jesse Jackson, él a quien reivindica a Kennedy, porque quedó como el símbolo de que intentó, aunque fuera Johnson, el pobre Johnson fue el que firmó, pero no le conceden nada al pobre, porque es lo que tiene cuando vas detrás de un mito como Kennedy. Entonces eso. Y la otra cosa es que su promesa de que antes de terminar la década el hombre pisaría la luna, pues se supone que se cumplió, con lo cual esos dos fueron las dos últimas victorias de Kennedy, como el Cid, ya muerto, pero que consiguió lo de los derechos civiles y lo de la carrera espacial. Pues nos quedamos aquí y la próxima semana vemos el mandato de Johnson y nos metemos directamente en esas elecciones del 68, si te parece. Muy bien, así lo hacemos. Te mando un abrazo muy fuerte, JF. Un saludo muy grande. Adiós, amigo.